Bienvenidos al bloque 4, evaluación y metaanálisis sobre la eficacia de la psicoterapia del módulo 9, diseño de intervención psicoterapéutica, correspondiente a su maestría en psicología clínica. En este bloque 4 vamos a revisar la psicoterapia basada en la evidencia, la psicoterapia visita farmacoterapia, los tratamientos psicológicos eficaces, el eclecticismo en psicoterapia y las terapias contextuales de tercera generación. Comencemos así con la psicoterapia basada en la evidencia. Entonces, parte de lo que hacemos los psicólogos clínicos es diseñar intervenciones terapéuticas y ya les había comentado en algún otro momento que estas decisiones de qué técnicas de intervención se deben utilizar deben estar basadas en la evidencia, es decir, las técnicas o la intervención que tenga mayor eficacia tanto en la problemática del paciente como en el tipo de población. Entonces vamos a utilizar pues los componentes de la medicina basada en evidencia, ¿no? Estos componentes a la hora de tomar decisiones se debe de considerar. Una es la evidencia de la investigación sobre la eficacia de la intervención, la experiencia del profesional de salud, es decir, no solo la evidencia, sino también la experiencia que tiene el profesional en el ámbito clínico, le va a ayudar a tomar decisiones, como también para intervenir o para aplicar las técnicas o los métodos de intervención. Y también las expectativas del paciente, ¿no? Estas tres consideraciones, tanto la evidencia de la investigación como la experiencia del personal de salud y lo que el paciente quiere o lo que espera de la psicoterapia, nos va a llevar a tomar las decisiones en el área de salud, es decir, las decisiones de cuál va a ser el procedimiento o la técnica de intervención para tratar o la que se espera con mayor eficacia para tratar la problemática y atender el motivo de consulta del paciente. Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿No? Vamos a utilizar los grados de recomendación y pues los estudios que existen actualmente. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis pues son altamente recomendables o su grado de recomendación es A, ¿no? Así lo vamos a utilizar y así lo vamos a encontrar incluso en guías clínicas, o sea, es un estudio de recomendación A, B, C, D e I, ¿no? Entonces las revisiones sistemáticas y los metaanálisis pues ya combinan o son procedimientos que han analizado los resultados de varias investigaciones sobre la misma población, el mismo fenómeno, y entonces nos pueden decir pues qué tan eficaz es la intervención psicoterapéutica dentro de esta población y dentro de esta psicopatología o de esta problemática. Entonces son altamente recomendables, incluso se sugiere comenzar siempre con revisiones sistemáticas o metaanálisis. Sin embargo, no siempre las hay, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos buscar a lo mejor de depresión postparto y no encontramos revisiones sistemáticas o metaanálisis, y entonces podemos buscar en la literatura otro tipo de estudios, ¿no? Como los ensayos controlados aleatorizados, y estos son un grado de recomendación B, ¿no? Podemos utilizar los estudios de corte, o sea que se hacen en un solo momento, con un grado de recomendación C, no son ni recomendables ni desaconsejables, ¿no? Tienen una evidencia moderada, o sea hay que tomarlos como con cierta cautela, sin embargo no son desaconsejables, ¿no? También tenemos como en cuarto lugar los estudios correlacionales de casos y controles y casos únicos, que hay muchos estudios de estos dentro del área de psicología, y estos pues sí son totalmente aconsejables para tomar decisiones de intervención psicoterapéutica, ¿no? Al menos porque solamente, por ejemplo, en el estudio de casos, pues solamente se ha aplicado en una población muy pequeña, es un solo sujeto o pocos sujetos, ¿no? Como en los estudios de casos y controles, y los estudios correlacionales pues solamente son en un momento para relacionar variables. Entonces,
Estos son totalmente desaconsejables. No puedo tomar una decisión de intervención terapéutica porque encuentro un estudio de este índole, ¿no? Entonces, también podemos tener en quinto lugar las opiniones de los expertos, que estos pues generalmente se da porque hay evidencia insuficiente, de mala calidad y contradictoria, y el balance entre beneficios y perjuicios no puede ser determinado. O sea, no puedo tomar una decisión para utilizar o para hacer una intervención psicoterapéutica con base en opinión de expertos. Entonces, si seguimos estas recomendaciones, lo que podemos encontrar, pues es los pasos, ¿no? Los pasos para utilizar la evidencia científica en la toma de decisiones terapéuticas. Entonces, lo primero es que hay que plantear preguntas posibles de contestar, ¿no? ¿Qué tan común es el problema al que me estoy enfrentando? No sé, por ejemplo, me llega un paciente que tiene síntomas de depresión, me tengo que preguntar qué tan común es, ¿no? O sea, cómo está la población en general, ¿no? ¿Cuál es la evidencia dentro de la población con depresión? ¿Es mi diagnóstico monitorio preciso? También me tengo que preguntar si hice un diagnóstico preciso o si tengo que aplicar otros instrumentos de evaluación, entrevista, cuestionarios, autoinforme, etcétera. ¿Es benéfica? ¿No? Si la intervención que yo encuentro es benéfica o tiene resultados tanto positivos como negativos. Me tengo que preguntar o localizar la mejor evidencia. Para eso voy a mis fuentes de información y puedo utilizar lo que ya les mencionaba, ¿no? Los grados de recomendación A, B, C, D, I, relacionada con el tipo de investigación, y con eso me va a ayudar a tomar decisiones de intervención terapéutica. Vamos a evaluar de manera crítica los artículos, ¿no? Generalmente podemos encontrar un metaanálisis y decir, ay, pues ya porque hay un metaanálisis, pues ya lo voy a utilizar porque es la intervención más eficaz. Sin embargo, tenemos que evaluar si la pregunta de investigación se contesta con el estudio o con el tipo de estudio que están haciendo. Muchas veces hay una incongruencia. La pregunta de investigación plantea, por ejemplo, una relación entre variables y se hace un tipo de estudio que donde no se encuentra la relación entre variables, sino solamente la descripción de las variables, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos si el tipo de estudio es congruente con la pregunta de investigación, si los participantes son similares a la población en la que yo quiero utilizar la intervención, si el procedimiento también es congruente con el tipo de estudio y si la presentación de resultados pues contesta la pregunta de investigación, ¿no? Entonces todo tiene que ir congruente con la pregunta de investigación y tiene que ir congruente con el tipo de población en la que yo quiero utilizar esta intervención. Vamos a considerar también aplicar la evidencia, ¿no? O sea, la factibilidad, las alternativas para intervenir, las diferencias entre pacientes. No es lo mismo aplicar un programa de depresión para adultos que para personas mayores o que para niños. También los beneficios, no siempre se pueden ver beneficiadas con un programa, por ejemplo, para depresión en adultos con eficacia para adultos que para niños, ¿no? Incluso podría haber daños y también hay que considerar la opinión del paciente, ¿no? El paciente le podemos decir, mire, esta es la mejor intervención y él puede decir, no, yo quiero esto. Entonces hay que considerar la opinión del paciente y también sus expectativas. Y vamos a evaluar la eficacia y efectividad del proceso. Una vez que tomemos la decisión de cuál intervención vamos a utilizar, pues vamos a utilizar el registro de preguntas, de efectividad, la investigación documental, ¿no? La evaluación crítica de los resultados y esta si aplicó la evidencia científica para tomar la decisión. O sea, podemos tener la revisión de artículos, encontrar artículos con un grado de evidencia recomendable, pero hay que hacernos estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué tan eficaz es la intervención o qué tan eficaz es el proceso de esta intervención, sobre todo para la población que quiero intervenir o para el paciente que esté en mi consultorio, ¿no? Sobre todo esto nos va a ayudar a tomar decisiones sobre las técnicas o la intervención con mayor efectividad en el paciente. Entonces, parte de lo que nos puede ayudar a tomar decisiones en la psicología clínica o quienes nos dedicamos a la psicología clínica, pues es este tema, ¿no? La psicoterapia o la farmacoterapia.
¿no? Aquí es muy importante tomar la decisión con base en lo que les acabo de comentar de la evidencia empírica o de la evidencia científica, ¿no? Entonces vamos a tomar decisiones basadas en evidencia. Muchos psicólogos toman decisiones basadas en su experiencia personal o en sus juicios personales o en sus mitos o tabús, ¿no? La psicofarmacoterapia no, porque la psicoterapia es la mejor. ¿Por qué? Porque soy psicólogo y porque yo lo digo y porque tengo la cuestión de autoridad o porque tengo la experiencia con psicoterapia y he visto que funciona, ¿no? Sin embargo, hay fenómenos o hay trastornos o problemáticas que se ven beneficiadas con la farmacoterapia, ¿no? Y entonces se vuelve como este mito de que les piden que describan a una serpiente, ¿no? Y cada quien la parte que toma la está describiendo desde su ámbito. Si le preguntamos al psiquiatra, pues él va a decir que la situación se arregla, hay un daño orgánico y entonces vamos a arreglarla con algún fármaco o con algún medicamento, ¿no? Entonces es importante que como psicólogos consideramos ciertas variables antes de tomar esta decisión, ¿no? Por ejemplo, el tipo de terapia. A veces buscamos psicoterapia en general y decimos, pues la psicoterapia no es efectiva en este trastorno. Sin embargo, puede ser la psicoterapia o la terapia, ¿no? La terapia para cierto trastorno, entonces hay terapias diferentes, no hay una terapia unificada dentro de psicología, entonces para ver la efectividad en la psicopatología hay que considerar el tipo de terapia, ¿no? Incluso el modelo, porque dentro de un modelo puede haber diferentes tipos de terapia. Hay que identificar o considerar el trastorno psicológico o psiquiátrico. O sea, no es lo mismo la depresión que la ansiedad. Hay que considerar el fármaco y la efectividad, ¿no? Hay que buscar evidencia de los fármacos, cuál es la efectividad de ciertos fármacos, porque podemos decir, no, farmacoterapia no, sin embargo, funcionan diferentes y hay diferentes fármacos incluso para un solo trastorno. Hay que considerar la población, ¿no? El sexo, la edad, la nacionalidad, o sea, qué tan efectivo es la terapia en los hombres o la farmacoterapia en las mujeres, en los hombres, en los niños, etcétera. Y si se hace la aplicación aislada o la evidencia de que solo se aplique la terapia o que solo se aplique la farmacoterapia o se apliquen combinadas, cuál es la efectividad. Entonces hay variables a considerar que impactan la efectividad de la aplicación de una o de otra o combinada. Entonces, por ejemplo, podemos tener que la psicoterapia impacta o tiene beneficios en la depresión, en el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, en las personas que son de nacionalidad europea o que en ansiedad, ¿no? Y la farmacoterapia funciona en la distimia, en adultos mayores, en personas con enfermedades o que ya tienen enfermedades previas en la ansiedad, y el efecto combinado pues se da o en la depresión, en la distimia, en la ansiedad. Esto es como ejemplo, ¿no? Y les pongo las variables a considerar porque vamos a tomar la medicina basada en evidencia, ¿no? Incluso para tomar la decisión si es psicoterapia o farmacoterapia, dependiendo también el problema psicológico o psiquiátrico al que se enfrente, ¿no? Entonces, es decir, si yo me enfrento a un problema, a un diagnóstico de depresión, pues yo tendría que investigar el efecto o las terapias con mayor efectividad en la depresión y también los fármacos utilizados y la efectividad de los fármacos utilizados en depresión, y luego si se utiliza psicoterapia y farmacoterapia, cuál es el efecto en la depresión, ¿no? Entonces, no les puse aquí como o no vamos a considerar como de manera unificada, así como es una o es otra, porque todo depende, acuérdense, del trastorno, de las características incluso del paciente. Entonces podemos encontrar ejemplos como estos, ¿no? Donde la combinación del tratamiento tiene una mayor efectividad, ¿no? Aquí podemos ver cómo la terapia cognitivo-conductual tiene un efecto, ¿no? La fluoxetina en el tratamiento de adolescentes tiene un efecto en el tratamiento de la depresión, pero cuando le damos la fluoxetina con la terapia cognitivo-conductual, la depresión cae
¿no? De manera significativa o tiene un mejor efecto que solo con los tratamientos aislados. Entonces podemos encontrar muchos ejemplos como estos, pero recuerden, todo depende del trastorno y de la población. Entonces vamos a utilizar las herramientas basadas en evidencia para tomar la decisión si se toma solo terapia o si se toma las dos terapias combinadas. Y esto es independiente del valor o del juicio de valor o de los valores del terapeuta, ¿no? Y también hay que considerar que los psicólogos, incluso los psicólogos clínicos que nos dedicamos a la psicoterapia, no tenemos la capacidad para recetar medicamentos, ¿no? O no tenemos, digamos, de manera legal las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces sí he encontrado casos de pacientes que me dicen, oiga, pero me sigo tomando la fluoxetina que mi otro psicólogo me recetó, y yo, ¿era psicólogo o era psiquiatra con una orientación terapéutica? No, era psicólogo, pero dice que la fluoxetina es inofensiva para las personas, y entonces me dijo que me iba a ayudar para tratar mi depresión. Entonces, ¿me la sigo tomando o no? No, yo no tengo la condición para recetar, ¿no? En dado caso tendríamos que evaluar, ¿no? Bajo el diagnóstico y el nivel de este diagnóstico, qué tanto le beneficiaría a usted un tratamiento psiquiátrico, y entonces se va a derivar con el especialista, ¿no? O sea, no podemos nosotros recetar por el momento un fármaco, pero sí podemos tomar la decisión y orientar al paciente, incluso psicoeducarlo, para que tome un fármaco o para que vaya con un psiquiatra en caso de que la remisión de su trastorno se vea beneficiada con el uso de la farmacoterapia. Entonces, aquí entramos a otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos eficaces o de qué depende la eficacia? Porque estamos hablando, hay que evaluar la eficacia, ¿no? Hay que tomar las decisiones con base a los tratamientos eficaces, y podemos considerar varias cuestiones o algunas variables que pueden impactar en la eficacia de la psicoterapia, ¿no? Entonces, este cuestionamiento se lo hizo Ensing, o sea, la terapia es eficaz por sí misma, o sea, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sé si no lo estoy comparando con algo que no se interviene, ¿no? En este caso un grupo control o un grupo con efecto placebo. Y si el grupo control o placebo tienen el mismo efecto en la psicoterapia, entonces no hay un efecto positivo o benéfico, o no, la intervención no es eficaz, ¿no? Entonces sí es importante que sea diferente de los grupos que no se intervienen, que haya un efecto que sea diferencial y que sea significativo a estos grupos, ¿no? Entonces vamos a considerar también que los efectos se mantengan, o sea, si yo tomo un grupo de personas y hay un efecto que se lo puedo atribuir a mi intervención, este se debe mantener a través del tiempo, ¿no? Entonces no se debe a que solo que están en terapia hay un efecto, sino que este efecto se mantiene a través del tiempo. Hay que considerar incluso los efectos negativos, ¿no? Puede ocurrir que haya efectos negativos por la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando se trata del berrinche, lo que ocurre al principio cuando se está enseñando a que los papás atiendan de manera, o sea, no dan una contingencia agradable al berrinche, pues incrementa el berrinche, ¿no? Entonces, si el niño acostumbraba a tirarse al piso para conseguir lo que quería, pues ahora se tira al piso, patea, muerde, maldice, etcétera. O sea, hay un incremento pareciera de las conductas, ¿no? Que pueden ser efectos negativos, y entonces hay que reentrenar a los papás para tolerar, ¿no? Y para la tolerancia a la frustración en esta situación. Entonces puede haber efectos negativos, ¿no? O sea, no, a lo mejor a corto plazo, a largo plazo efectos positivos, pero también hay que considerar que la intervención puede tenerlos. Puede haber actitudes del terapeuta que afecten o de manera positiva o negativa la eficacia de la intervención, ¿no? Como puede ser la empatía, o que sea una personalidad como más ególatra o prepotente, incluso la relación de poder.
puede afectar la eficacia de la intervención, incluso el contacto sexual. Aunque hay menos investigaciones, ya hay evidencia de que si se da un contacto sexual entre terapeuta y paciente, pues afecta sobre todo la eficacia de la intervención. Entonces, ¿qué variables impactan la eficacia? Hay variables propias del paciente, hay variables del terapeuta y hay variables propias de la interacción terapeuta-paciente, ¿no? Entonces, ¿qué variables encontramos del paciente? Pues puede ser variables demográficas, o sea, hay diferencias en cuanto a la intervención si entre las variables demográficas, en el sexo no hay diferencias, o sea, no funciona la psicoterapia igual en hombres que en mujeres. El diagnóstico es algo importante, ¿no? O sea, la eficacia de la intervención depende si es ansiedad, depresión y la cronicidad, o sea, qué tanto tiene el paciente con esta depresión a lo largo de su historia o con esta ansiedad, ¿no? O sea, si tiene un mes, medio año, un año, 5 años, ¿no? O si este diagnóstico es leve, moderado o severo, generalmente la eficacia disminuye conforme la cronicidad y la gravedad, ¿no? El lugar de control también, si el lugar de control es externo o es interno, o sea, si el paciente se describe como que él es el hacedor de la modificación o si es el terapeuta, ¿no? O sea, si el paciente tiene esas expectativas de que él puede enfrentar esta situación o esta problemática o esta psicopatología, pues entonces la psicoterapia funciona mejor o tiene una mayor eficacia. A que si se lo atribuye a factores externos o se lo atribuye a que el terapeuta es el hacedor de la modificación. También hay variables propias del terapeuta, como puede ser la edad. En esto no hay evidencia significativa, ¿no? Muchas veces se creía que la eficacia podía ser mayor en personas mayores, sin embargo esto no es significativo. El sexo pues beneficia la psicoterapia en mujeres, ¿no? Parece que tiene una mayor efectividad. La raza solamente si se combina con la percepción racial, ¿no? Esto es decir, con los prejuicios tanto del terapeuta como del paciente. Entonces, si no se sienten cómodos que los atienda cierta persona de cierta raza, pues va a afectar la eficacia o va a tener una menor eficacia la psicoterapia, ¿no? También el nivel socioeconómico, sin embargo, esto no es sistemático. El bienestar emocional es una variable que afecta la eficacia y por ello se ha tomado la recomendación de que quien se dedique a la clínica pues tome psicoterapia, ¿no? Porque es una variable sobre todo que afecta la intervención y la eficacia de la intervención. Los valores del terapeuta son variables que impactan la eficacia, sobre todo porque muchas veces se quiere tomar las decisiones terapéuticas con base en los valores, ¿no? Y no con lo que puede beneficiar al paciente basado en evidencia. Las técnicas de elección, ¿no? También son muy importantes. Como decimos, el paquete de técnicas o el diseño de la intervención para afectar o no que haya un cambio en el paciente o en la problemática del paciente. La personalidad no es significativa para la eficacia de la intervención, sin embargo la aceptación, la comprensión, el interés y en general la actitud de animar el cambio, las actitudes del terapeuta son muy importantes para que la psicoterapia tenga efectividad. Otras variables a considerar es las que están relacionadas a la interacción terapéutica, es decir, entre paciente y terapeuta, ¿no? Como el contenido del sistema de constructos, ¿no? Que sobre todo afecta el que el paciente se quede en la terapia o se vaya. La alianza de trabajo, o sea que sería una alianza entre hacer y que el paciente se comprometa a realizar las actividades, sobre todo en el modelo cognitivo-conductual para casa. La empatía, o sea, la empatía no como sentir lo que el paciente siente, sino como que ver el problema desde la perspectiva del paciente. La transferencia o la contratransferencia también pueden afectar la efectividad de la intervención, la autorrevelación, la interpretación del terapeuta,
la intención del terapeuta, incluso la tonalidad de voz, la alianza terapéutica y la experiencia o lo que muchos describen como pericia del terapeuta. Entonces, es importante considerar el eclecticismo en psicoterapia, ¿no? El eclecticismo en psicoterapia ha sido considerada como una rama o como un modelo de cierta forma visto de manera negativa en psicoterapia, ¿no? O como tendente a no utilizarlo porque no parte dentro de un modelo, pero es importante considerar como las bases y el porqué del eclecticismo, ¿no? ¿Cuáles son sus características y su definición? ¿No? Lo principal es no a la adhesión a una escuela o un modelo terapéutico. ¿No? Consiste en combinar técnicas epistemológicamente incompatibles, ¿no? De la diversidad actual de la psicoterapia y de los nuevos retos que hay en psicoterapia dada la diversidad de técnicas dentro de los diversos modelos. Entonces trata de conciliar elementos que son excluyentes por sí mismo y de resolver contradicciones y superar las insuficiencias existentes entre los modelos, ¿no? Entonces parte de esta cuestión teórica de combinar o de la divergencia de modelos, de la elección de muchas cosas, aplicar lo que ya hay disponible y no hacer un nuevo sistema, de ser una colección de cosas, ¿no? De las intervenciones de los modelos, de aplicar las partes que pueden ser eficaces o beneficiar al paciente, ser ateórico, o sea, no estar dentro de una cuestión empírica o de un modelo, y es la suma de las partes. Entonces podemos tener este movimiento integrador o del eclecticismo, ¿no? Que se da principalmente por la proliferación de enfoques psicoterapéuticos. O sea, actualmente hay muchos enfoques psicoterapéuticos. También se da por la inadecuación de una forma única de psicoterapia para todos los casos, de la ausencia de eficacia diferencial entre las psicoterapias, del reconocimiento de la existencia de factores comunes en las distintas psicoterapias, de las características del paciente y terapeuta, como determinantes del cambio, y de los factores sociopolíticos y económicos. O sea, esto es lo que hace que prolifere este movimiento integrador o ecléctico. Entonces tenemos el eclecticismo intuitivo, ¿no? Que selecciona las técnicas de manera idiosincrática, es decir, las técnicas que creen o que consideran que pueden funcionar mejor para el paciente. El eclecticismo técnico pragmático, pues selecciona las técnicas con base en el nivel de eficacia que han demostrado en su contraste empírico. Entonces selecciona las técnicas con base en lo que tiene una mejor evidencia empírica. El eclecticismo técnico de orientación selecciona técnicas de acuerdo con los criterios que se establecen desde una teoría concreta, ¿no? Este podría ser el caso de la terapia de Beck, que seleccionó ciertas técnicas con base en la teoría del aprendizaje, ¿no? O en la teoría cognitiva. Entonces tenemos técnicas tanto cognitivas o un paquete de técnicas cognitivas como conductuales. Y podemos considerar también el eclecticismo técnico sistémico, ¿no? Que selecciona las técnicas de acuerdo con una lógica sistemática o esquema básico que indica cuáles emplear en función del tipo de clientes o en función del tipo de pacientes. Entonces, pues podemos entrar también dentro de esta cuestión a las terapias contextuales de tercera generación. Aunque es poco el tiempo, espero que quede claro que tenemos las terapias de primera generación, las terapias conductuales, ¿no? Que se basan en la modificación de conducta, la teoría del aprendizaje, los programas de reforzamiento y principalmente podemos atribuirles este tipo de terapias a Skinner y Watson. Posteriormente, después de los años 90, proliferan las terapias de segunda generación, ¿no? Las terapias cognitivas, o la que está basada como en las situaciones, identificar los pensamientos, los sentimientos o las emociones y las acciones, ¿no? Lo que llamamos la triada cognitiva y el efecto que tiene los pensamientos sobre cómo me siento, la emoción, sobre cómo actúo y cómo actúo pues tiene efectos sobre los pensamientos, ¿no? Entonces, si quiero modificar la conducta, pues entonces tengo que modificar cómo me siento
y para modificar cómo me siento tengo que modificar mis pensamientos, incluso mis creencias, y entonces viene la reestructuración cognitiva de las terapias cognitivas, por ejemplo, de Beck, ¿no? Y tenemos una tercera ola que ya son las terapias de tercera generación o las terapias contextuales o basadas en mindfulness, ¿no? Que utiliza principalmente la difusión de pensamientos, la atención momento a momento o la atención plena, la desliteralización, o sea, quitarle el contenido literal a las frases o a las palabras, y entonces tenemos exponentes como Kabat-Zinn, Siegel, entre otros, ¿no? Entonces tenemos este tipo de terapias como terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítico-funcional, terapia dialéctica conductual, terapia de activación conductual, terapia cognitiva basada en mindfulness o con base en mindfulness, y que parte de los principios básicos del paradigma contextual que explica el comportamiento humano como normal y anormal en términos interactivos, funcionales y contextuales, o sea, ya no base del antecedente conducta-consecuencia, sino de la interacción con el ambiente y con el contexto. Entonces ya el trastorno no se encuentra dentro de la persona, o sea, no es un problema de la persona, sino que es la persona la que se encuentra en circunstancias o situaciones problemáticas. Entonces los problemas derivados de interaccionar con el contexto actual a partir de un contexto histórico. Entonces ya no es la persona el problema, sino toda la situación o todo el contexto. Entonces para tratar, pues hay que tomar ciertas cuestiones como la aceptación de que del abandono de la búsqueda del bienestar. Mucha de la psicopatología se da porque quiero preservar el bienestar y entonces me alejo del malestar. No quiero sentir ansiedad, no quiero sentir ansiedad. Y entonces parte del tratamiento es que mientras estamos luchando con la ansiedad, mal estamos trayendo, porque estamos evitando la experiencia, y al evitar la experiencia simplemente estamos sin resolver la situación problemática, y esto puede traer como consecuencia mayor ansiedad. Entonces hay que aceptar los síntomas del malestar como experiencia vital normal, y entonces de manera paradójica esto disminuye la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad viene a enseñarme algo, la ansiedad está aquí porque hay una situación problemática que entonces tengo que resolver, y eso me lleva a la activación o a este cambio conductual hacia la persecución de objetivos valiosos en la vida y a la eficacia por los logros del paciente, que sobre todo es muy importante dentro de estas terapias contextuales enfocar al paciente hacia los valores, lo que es importante para la persona, no los valores éticos, sino lo que es relevante e importante para la persona. Entonces, hay varias técnicas, hay varios procedimientos, incluso terapias contextuales que se basan sobre todo para trabajar la aceptación, la activación y el enfoque del paciente hacia lo que es importante, porque sostienen que parte de la psicopatología está dada por la incongruencia entre lo que hago y lo que realmente quiero, o dónde estoy y hacia dónde voy. O sea, si no es congruente, entonces viene o se desarrolla la psicopatología. Entonces, todo está dado en función del contexto y en función de dónde está el sujeto. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información les sea útil y los invito a seguir participando en las diferentes actividades de su bloque, tanto las cuestiones de sus clases, de sus tutorías, así como preguntas, frecuencias y en los foros. Muchas gracias y nos estamos viendo.